Buenas tardes a toda la comunidad lecquiana. Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar un día muy, pero muy especial. ¿Sabían que el 24 de junio se conmemora el Día de los Pueblos Originarios de Chile? La celebración de los pueblos originarios contempla el inicio del solsticio de invierno, que va desde el 21 al 24 de junio. Hay rituales y ceremonias espirituales de renovación y purificación para celebrar que el sol se acerca a la tierra y comienza el tiempo de una nueva cosecha. Trataremos este y otros temas junto a Rudecindo Cristian Espíndola Araya, topógrafo, antropólogo y agricultor del pueblo Licalantay. Hay que destacar que las preguntas de esta entrevista son aportes de los estudiantes del LECYA, que fueron muchos y muy buenas también. Entonces, a nombre del LECYA y del Departamento de Inglés, los dejo con la profesora Merian Silva, la anfitriona, y nuestro invitado especial. Adelante. Gracias, Eduardo. Hola a toda la comunidad lecquiana, soy Merian Silva, soy profesora de inglés. Y hoy día, como dijo Eduardo, vamos a entrevistar a Rudecindo Cristian Espíndola. Primero, nos gustaría que te presentaras ante nosotros. Kayajia Tultur Mari, Kayajia Tultur Eduardo, Kayajia Tultur Pichau, Pichau Cota, Kayajia Tultur Licau, Licau Cota. Acá ya Rudecindo Cristian Espíndola Araya, acá ya Lican de Tognar. Bueno, lo acabo de saludar en mi lengua kunza. Buenas tardes, hermanas, hermanos, mujeres, niños. Mi nombre es Rudecindo Cristian Espíndola Araya y soy de la Nación Licalantay del pueblo de Toconao. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos de tu tiempo, Cristian. Bueno, Cristian, una de las muchas preguntas que se repetían era, primero que nos contaras sobre la cultura, para que un poco nos vayamos conociendo y vayamos poco a poco avanzando en la entrevista. Bueno, como les dije, muchas gracias a la comunidad, ¿no es cierto?, a ustedes, a todo el grupo de profesores y alumnos que se interesan en estas temáticas tan importantes como es hablar de la cultura, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, de nosotros como descendientes, ¿no es cierto?, de culturas milenarias. Y bueno, y con respecto a la pregunta que realizas de cultura, yo creo que es amplio, es muy grande, es importante. La cultura es parte del desarrollo, ¿no es cierto?, de una nación como es la nación Licalantay, que nos ubicamos en el sector norte, al lado de la cordillera de los Andes. Y la cultura implica, ¿no es cierto?, un conocimiento amplio en tanto de tradiciones, en costumbres, en rescates orales, en tradiciones, en ritualidades que hemos mantenido durante más de 12.000, 13.000 años, ¿no es cierto?, que es donde nosotros como Nación Licalantay hemos venido ocupando nuestro territorio y desarrollándonos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, porque hay un malentendido que mucha gente o en los libros de educación, ¿no es cierto?, se presenta que donde dicen que existieron los Licalantay, existieron los Coya, existieron los Diaguita, y eso hay que aclararlo que no es así. Nosotros somos una nación viva, ¿no es cierto?, una lengua viva, y eso implica la cultura implica un conocimiento y un aprendizaje constante, ¿no es cierto?, de nuestras tradiciones, nuestra historia. La cultura implica nuestra cosmovisión, ¿no es cierto?, que implica la tierra, el agua, el aire, los ancestros, las tradiciones, las huellas, las ritualidades, todo lo que yo explicaba. Entonces, el contexto de cultura es eso, o sea, es muy amplio y me parece súper importante que los profesores, los alumnos y ustedes como profesores también se quieran interiorizar también de lo que es el mundo amplio indígena, por decirlo de una forma como se conoce occidentalmente, pero donde nosotros también tenemos mucho que decir, también hay mucho que enseñar a las personas con respecto a la cultura y sobre todo de la milenaria Licalantay, que es la nación Licalantay. Bueno, las preguntas de los chicos que nos dieron, hay varias relacionadas directamente. Por ejemplo, ¿qué significa Licalantay? Bueno, Lican significa pueblo,
¿no es cierto? Y Licana en nuestra lengua significa la nación Licalantay. Significa el pueblo donde nosotros vivimos, nuestra nación. Y por lo tanto, y todas estas palabras nacen, ¿no es cierto?, de la lengua materna kunza de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos la nación Licalantay. Hay que mencionar que cuando el español invade nuestro territorio, el español reconoce que llega a una nación y no solamente se refiere a este territorio en particular donde yo vivo, que es Toconao, ¿no es cierto?, o cerca de San Pedro de Atacama o Peine, sino también ya existe una nación muy amplia, muy extensa, y que no se habla mucho en la historia de los libros que le enseñan a los muchachos ahora, ¿no es cierto?, en libros de historia donde solamente se le dan pinceladas de historia indígena, por decirlo así, y es porque nosotros somos una nación muy amplia. La nación Licaratay abarca desde el sur de Bolivia, del Lipes, ¿no es cierto?, hasta el noroeste argentino. O sea, esa es la dimensión del territorio Licaratay, que está como, por decirlo de una forma, y que es así, que está oculta dentro de la historia de Chile, entre comillas, que le da mucho énfasis a otras historias como Arturo Prat, Bernardo O'Higgins, qué sé yo, pero nosotros somos un territorio más amplio. Entonces, la nación Licaratay abarca, de hecho, más hacia las costas, también hacia el sector de Quillagua, ¿no es cierto?, llegando a Guatacondo, todo eso es extenso hasta al sur por el cerro Yuyayaco, Pular, al norte, ¿no es cierto?, en la línea límite del río Loa, al lado este, ¿no es cierto?, al lado argentino, o sea, es muy amplio la nación Licanantay. De ahí nosotros vienen esos términos de la nación. ¿Y nos podrías contar qué otras, ya hablando un poco de los territorios, qué otras etnias se relacionaron con los Licanantay? O sea, Licanantay. Bueno, empezando, y algo muy sintético en realidad, nosotros desde los tiempos, como les contaba, nosotros tenemos una ocupación de más de 13.000 años en este territorio. Nuestros ancestros lo han hecho así, y por lo tanto, desde ese tiempo nosotros hemos desarrollado nuestra vida en este territorio. Nuestros abuelos obviamente se relacionaron con mucha gente en realidad, con muchas personas, muchos ancestros, muchos abuelos, y por lo tanto, como se conoce, también con muchas etnias y muchos clanes también. Pero más o menos resumiendo, ¿no es cierto?, el atacameño, que como más se conoce, el Licalantay, por el lado de la costa se relacionan con ustedes, pues con los hermanos Chango. Se relacionan con los hermanos Chango, ¿no es cierto?, que abarcan hasta el sector al sur de Taltal, hasta llegando hasta Mejillones, ¿no es cierto?, y luego están los hermanos Camanchaca. Por lo tanto, ¿por qué nosotros los relacionamos con ustedes? Que todavía lo hacemos, pero ahora lo hacemos en vehículos. Pero antiguamente nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros ancestros lo hacían en animales, lo hacían en caravaneos que se llamaban, ¿no es cierto? Ellos bajaban desde acá de Toconao, desde San Pedro, un poquito más arriba de La Puna, y los relacionábamos con ustedes para hacer intercambios, ¿no es cierto?, económicos. Estamos hablando de los tiempos caravaneos. Y esos intercambios económicos que nosotros hacíamos implicaban, ¿no es cierto?, llevar nosotros nuestra fruta, nuestros minerales hacia la costa, ¿no es cierto? Y donde también nosotros desde la costa traíamos los pescados secos y todo lo que concierne a conchas de mar también, para no solamente para un intercambio económico, sino que también nosotros teníamos intercambios culturales, que se llaman. Y donde nosotros estas ofrendas que utilizamos, ¿no es cierto?, las conchas de mar, las hemos encontrado en Toconao y en varios lados, nos indican que el intercambio con ustedes, con los hermanos Chango, era también, aparte económico, era ritual. Entonces esas conchas de mar para nosotros nos servían también para hacer ritualidades. Y el atacameño también, o el Licalantay, se relaciona, ¿no es cierto?, con los hermanos Humahuaca del lado de Argentina, y los relacionamos también con el sur de Lipes, de Bolivia. Era todo una conexión, ¿no es cierto?, interregional, que se llama, que era de intercambios culturales e intercambios económicos también, sociales, ¿no es cierto? También en base a estas interacciones que nosotros tuvimos con los hermanos Chango, los Camanchaca, los Humahuaca, los Lipe, con los Puquina, ¿no es cierto?, con todos estos hermanos, que los Copiapós también, ¿no es cierto? De hecho, las relaciones de Atacama llegaron hasta un poco más de Ovalle, por la costa de Taltal. O sea, hay que imaginarse que era una conexión gigante de caravaneo. Por lo tanto, el Licalantay y nuestros ancestros se comunicaron con mucha gente. O sea, también se han visto en las investigaciones que hemos hecho, que también tenemos relaciones con el sur en el Chaco, ¿no es cierto?, el sur de Paraguay.
y posiblemente, y no hay que dudarlo con la gente del Perú y más allá en Ecuador. Entonces el atacameño, el Nicanantay, nos relacionábamos con mucha gente, bueno, todavía se hace en realidad, pero obviamente se hace de una forma más moderna. Pero con ustedes particularmente, con los hermanos Chango, ¿no es cierto?, teníamos una interacción muy profunda con respecto a estos cambios sociales y culturales que les menciono. En base a esos cambios, se toman decisiones importantes también para la nación de Galantay cuando el español invade acá, y aunque no lo crean, en ese tiempo no había internet, no había teléfono, no había celular, nuestros abuelos hicieron unas conexiones a ese nivel y tomar decisiones en defensas territoriales. Desde ese tiempo ya vienen las defensas territoriales. Mira, acá María Villanueva del cuarto medio A, de hecho nos hace una pregunta muy relacionada que dice ¿cómo lucharon por sus tierras durante los años? Ya que esto un poco se relaciona desde la época de los españoles. Gracias por la pregunta. Sí, en realidad hasta el día de hoy se hacen las luchas por temas territoriales acá en nuestra nación. Y por diferentes motivos en realidad, pero estas defensas territoriales nacen, ¿no es cierto?, desde antes de que llegara en realidad el Inca, ¿no es cierto?, porque el Inca, recordemos que estuvo 76, 80 años solamente en esta región, sí dejó muchas marcas, sí hizo muchas intervenciones culturales también en nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, y eso implicó también que obviamente el Inca venía de una forma muy amistosa, pero también venía con intenciones de empoderarse el territorio Ligalantay, cosa que también se genera una defensa territorial. Y luego viene lo que todos conocemos como la conquista, que para nosotros no tiene nada de conquista, al contrario, tiene una invasión, ¿no es cierto?, que se genera donde se hace un etnocidio, ¿no es cierto? Un etnocidio quiere decir una matanza de la etnia, ¿no es cierto?, atacameña, licanantay, muy potente. Se generan las extirpaciones de idolatría, ¿no es cierto?, donde nuestras creencias, nuestras deidades, que son los cerros, las aguas, la tierra, ¿no es cierto?, donde nuestros abuelos entraban en trance con las ritualidades, llega el español a instalar las cruces, la Biblia, su Dios. Entonces se genera también dentro de toda esa problemática para nuestros abuelos, se generan también que el español obviamente empezó a tomar territorios que no les pertenecía y por lo tanto de ahí también se genera una defensa territorial por parte de la nación Ligalantay y de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, nuestros abuelos. Y fue muy, muy fuerte. De ahí nacen las defensas territoriales y luego, obviamente, pasa lo que todos sabemos que fue la llamada Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y entran los chilenos, ¿no es cierto?, como el pueblo toconao, matando gente, llegan también imponiendo sus banderas, qué sé yo, y también se generan defensas territoriales en ese aspecto. Y luego, y actualmente, nosotros seguimos con estas defensas territoriales, pero también pasa que el Estado todavía tiene parte de esta problemática, y las mineras que tenemos instaladas también, donde también están desarrollando una minería que es destructiva al salario de la gama, están matando la vida, están secando los salarios, y aparte de eso también están secando a los pueblos. Entonces también se producen estos tipos de luchas hasta el día de hoy. En general, en síntesis, la nación Nigalantay y de Atacama siempre hemos estado por la defensa de nuestro territorio, siempre hemos sido invadidos, por decirlo de alguna forma, cosa que no se sabe mucho en la historia. Hablando de todos esos temas de tradiciones, me gustaría así brevemente, para continuar con las otras preguntas, ya un poquito relacionado con lo que hoy es el pueblo Licanantay y hacia adelante. Por ejemplo, una de las cosas que nos preguntan es los personajes importantes para ustedes, el idioma que ustedes tienen y qué vestimentas usan. Con respecto a la primera pregunta, bueno, gracias por la pregunta, en realidad, importante. Con respecto a nuestros personajes, más que nada nosotros, bueno, nuestras personas, nuestros adultos mayores son importantes para nosotros, porque obviamente para nosotros el adulto mayor, esta persona significa historia. Este adulto mayor para nosotros significa cultura, sabiduría, conocimiento, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de estas personas también hubieron más personas antiguamente que la nación, o sea, que este Estado, ¿no es cierto?, no los reconoce y no saben que existe, como son los héroes, porque nosotros como nación también tenemos héroes, tenemos mujeres héroes, tenemos hombres héroes también.
no olvidemos a Tomás Panini, ¿no es cierto?, que es un héroe, un revolucionario, que peleó y generó una lucha constante, ¿no es cierto?, contra la invasión española, y es un héroe que nosotros tenemos, Licanantay, muy fuerte. Está también Viltipoco, ¿no es cierto?, Inés de Casma, Bartolina Así, o sea, tenemos muchas personas que son héroes, personajes importantes para nuestra nación. Para nosotros no existe héroes como Arturo Prat o Bernardo Higgins, para nosotros no existe, nosotros tenemos nuestros propios héroes. Y es donde se está basando la lucha de la nación Licanantay para que sea reconocida la real historia de la nación dentro de, en este momento, de la Constitución y de la historia, que es una tarea muy difícil que venimos dando hace muchos años. Con respecto a la otra pregunta, que era con respecto a nuestro... El idioma que manejan ustedes. Claro, nuestra lengua, bueno, nuestra lengua originaria es el Kunza, como yo le explicaba, que que significa nuestra, porque significa nuestro, que es nuestro, es propia, ¿no es cierto? Así como lo tienen los hermanos Aymara, los hermanos Quechua, los hermanos más al sur, los hermanos Coya, los hermanos Diaguita, los hermanos Mapuche, ¿no es cierto? Todos tienen su lengua. Es importante porque en base a la lengua, y quiero que quede claro esto, para nosotros la lengua Kunza es un territorio de lucha. La lengua se transforma para nosotros un territorio de lucha, pues en base a eso nosotros tenemos nuestros territorios. Porque cada lugar que uno anda en Atacama o la gente ve, ¿no es cierto?, existe un nombre y una toponimia que se llama, que tiene un significado. Y acá por lo menos tenemos muchos miles de nombres de toponimia en Kunza, ¿no es cierto? Nosotros no hablamos tan fluidamente ahora el Kunza, obviamente, porque el Kunza se pierde, porque obviamente el Estado chileno elimina, ¿no es cierto?, y coarta, aparte del español, castigando a nuestros abuelos, cortándole la lengua a la cabeza si alguna persona hablaba Kunza. Y sigue existiendo el Kunza, o sea, nuestra lengua es importante porque en base a la lengua se asientan el conocimiento de la nación Licanantay, la sabiduría de la nación Licanantay, las costumbres, ¿no es cierto?, las tradiciones, las ritualidades de nuestra lengua, ¿no es cierto?, se sigue haciendo en nuestra lengua que tiene miles de años, ¿no es cierto?, como lo tienen los hermanos Rabani, ¿no es cierto?, los hermanos de Isla de Pascua. Es importante la lengua, por eso es importante lo que yo menciono, que para nosotros, de hecho en octubre ya hacemos el primer Congreso Internacional Kunza con hermanos de Argentina y Bolivia, o sea, encontrándolos como lo hacían nuestros abuelos. Es importante eso. Y la tercera pregunta era respecto a nuestro vestimenta. Vestimenta, sí. Y de ahí vamos a hablar un poquito de lo que anteriormente mencionó, porque ahí viene importante un par de preguntas que nos dejaron los chicos. Pero vamos a ver el tema de las vestimentas. Bueno, con respecto, bueno, nuestros abuelos se vistieron, hay muchos atuendos que se llaman en realidad. Vestimenta, porque mucha gente confunde o va a algún lugar y le gusta ver a un indígena vestido y se presta para un show. Nosotros no los vestimos para un show, nosotros los vestimos porque es nuestra forma de que siempre nuestros abuelos han vivido con un poncho, ¿no es cierto? Y el poncho no es llegar y colocarse un poncho, el poncho significa también una jerarquización, ¿no es cierto?, de los adultos mayores, una jerarquización del que viene, ¿no es cierto?, porque antiguamente estaba el cacique, ¿no es cierto?, quienes usaban los ponchos, o quienes inhalaban tabletas de inhalación para entrar en contacto con las deidades, y las mujeres usaban el axu, que se llama, ¿no es cierto?, que también es como en forma de poncho, pero con botones, que se usaban antiguamente. Y obviamente nuestros abuelos también usaron sus gorros, ¿no es cierto?, de lana, pero no gorros así como chilotes, sino que estamos hablando de gorros que no tengo la figura acá, pero que son un gorro original atacameño que se puede ver en el Instituto de Investigación Arqueológica de San Pedro de Atacama, en el museo. Y en base a eso también se hacían gorritos de pluma, ¿no es cierto?, que eso implicaba también que tenían una jerarquización, ¿no es cierto?, un liderazgo, y también se usaban para temas de ritualidades. Y obviamente sabemos que desde la historia nuestros abuelos andaban a pies pelados, no tenían vestimenta, se vestían con los cueros, pero eso se fue desarrollando con el tiempo. Pero ahora hay que reconocer que nosotros como Licanantay, nuestros atuendos los utilizamos para momentos especiales y momentos íntimos, ¿no es cierto?, como son el pago a la tierra, o como el día de hoy, o los primeros de agosto, o para los carnavales también usamos los atuendos, en realidad, los ponchos.
hay dos como preguntas que son muy similares. Es, por ejemplo, ¿qué rol deberían cumplir los pueblos originarios en la sociedad o el pueblo Licanantay? ¿Y cómo se complementa la sociedad occidental con los pueblos originarios? Los elementos claves, ¿cierto?, para la convivencia o complementación entre la sociedad occidental y los pueblos originarios. Ahí nos gustaría hacer ya como la última pregunta, que resume varias, que nos gustaría que nos comentara. Bueno, nosotros como pueblo originario, como Nación Licanantay, tenemos mucho que enseñar. Tenemos mucho que enseñar también. Porque lamentablemente nosotros como habitantes de esta nación, por muchos años fuimos muchas veces investigados. Mucho tiempo. Y toda la historia, y no solamente Atacama, sino que los hermanos del sur también, no olvidemos que fueron sacados de su territorio y fueron llevados a un museo, ¿no es cierto?, humano en Francia. Siempre al indígena se le ha visto como una persona inferior, por decirlo de una forma respetuosa, por parte no solamente del Estado, sino que también de algunos investigadores que siempre venían con la mentalidad de investigar al indígena. Eso con el tiempo ha cambiado. Nosotros, varios atacameños, varios ligalantaes, nos hemos empoderado de esta situación. Por lo tanto, nosotros ya no somos los investigados, somos investigadores. Eso es algo bien importante de mencionar. Y ahí donde nosotros hemos involucrado no solamente a las universidades, ¿no es cierto?, que se acostumbraban a venir a sacar información y luego llevársela a Santiago y de ahí a Europa, ¿no es cierto? No. Las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque hay que pensar que investigar a una nación de miles de años implica, ¿no es cierto?, una investigación profunda, y eso implica también entrar a la intimidad de las personas. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Y en relación a la pregunta que hace el profesor Amari, es que nosotros hemos involucrado también al Estado en nuestros trabajos. Y se ha invertido el papel en realidad. Nosotros ahora somos coautores de los artículos, nosotros somos autores del libro, ¿no es cierto?, temáticas de salares, de agua, qué sé yo, y es donde el Estado está entendiendo de a poco. Imagínate que estamos en el siglo XXI y recién el Estado chileno está entendiendo que acá vive una gente, una nación que tiene una costumbre, que tiene una forma de vivir distinta a lo como se vive en las ciudades. Y eso es lo que no entiende el Estado chileno. Entonces yo le hago una pregunta y le dejo esta pregunta a ustedes como profesores, como alumnos, porque los alumnos me imagino que estoy hablando con personas, con los futuros presidentes o un futuro diplomático, un futuro ministro, ¿no es cierto? La pregunta mía es, ¿quién tiene que reconocer a quién? ¿El Estado chileno a los pueblos originarios o nosotros al Estado chileno? Que les dejo esa pregunta para una próxima oportunidad. Entonces, Una pregunta el bien interesante. Estado chileno tiene que entender que es un Estado, que nosotros somos naciones preexistentes, somos naciones, pueblos que estamos ocupando estos territorios hace miles de años. Por lo tanto, el Estado chileno está hace 220 años, si no me equivoco, y que es muy poco, no es nada. Entonces, eso hay que entender. El Estado tiene que entender, las personas tienen que entender que los pueblos originarios tienen mucho que enseñar, tenemos mucho que decir, contar, que descubrir. Porque hay que pensar que nuestra abuela, nuestros abuelos, en esos tiempos, ya eran científicos. La ingeniería hidráulica que existe en Atacama, en la nación Licanantay, no tiene nada que envidiarla en ingenierías hidráulicas tradicionales. Nuestros abuelos en ese tiempo ya sabían leer las estrellas y ver los tiempos de siembra, ¿no es cierto? Ya eran astrónomos. Nuestros abuelos ya eran, como se dice actualmente, ya eran abogados porque tenían poder de decisión. Los sabios ya decidían. Existían los médicos, los chamanes, los yatiris, ¿no es cierto?, que era gente de gran poder quienes tomaban decisiones también de la nación Licanantay. Entonces, por eso es importante que la historia de la nación Licanantay y de los pueblos originarios se conozca a profundidad. Y es lo que el Estado no quiere, porque obviamente va a generar cambios fuertes, sustanciales dentro de este país. Entonces, por eso que el Estado se ha encargado, y con esto termino, el Estado se ha encargado de invisibilizar la historia indígena. Entonces yo invito a la comunidad escolar, a los muchachos que van saliendo, ¿no es cierto?, a otro tipo de estudios, ¿no es cierto?,
que también se interesen en la verdadera historia de la nación Licanantay que está escrita. Nosotros, nuestros abuelos nos escribieron la historia con un lápiz y un papel. La historia está puesta en los paneles, en los petroglifos, en las tradiciones, en las costumbres, en el respeto, en la armonía con la naturaleza. La historia de nosotros en parte la escribió el español y es muy amplio, pero es eso, o sea, el Estado chileno, las personas tienen que entender y dejar de invisibilizar la historia de Atacama, de la nación Licanantay, y en base a eso nosotros hemos generado defensas porque sentaron las bases para defensas territoriales y hídricas, ¿no es cierto?, en cual la nación Licanantay por miles de años se ha desarrollado con nuestra pura y por nuestra agua. Fuerte lo que ha pasado y lo importante de que los pueblos originarios, ¿cierto?, sean parte, o sea, nosotros somos parte de ustedes, hoy podamos coexistir, ¿cierto? Y reconocerlos más, no ser así tan como que no existe o como la poca conexión o el poco reconocimiento. Hay muy poca información, muy poca información. Y hay muchos estudiantes en nuestro liceo que tienen ascendencia originaria. Bueno, nos quedan 2 preguntas. La última pregunta tiene que ver un poquito de, bueno, Melanie Rivera del cuarto B Conta nos pregunta alguna frase que a usted le guste, el significado y cómo se pronuncia. No sé, Tocolen, Toraza, Laxira, Oirintor, Toronao, Tara, Solor, Toconao, Soncor, Purilacti, Chapuraki, o sea, son palabras que no se hablan habitualmente, o sea, en el mundo occidental, por decirlo de alguna forma. Y todas las palabras que te acabo de nombrar son toponimios o lugares que ocupamos o palabras cotidianas que usamos. Entonces yo me gustaría rescatar todas las preguntas, todas las palabras en realidad, porque si me quedo con una, dejo una que también es importante. Y si saco otra, también dejo de la otra importante, para mí es importante. O sea, eso es lo que es la lengua kunza, es muy extensa, muy amplia, muy bonita, muy hermosa. Es una lengua que todavía no está estudiada a profundidad, sus gramaticales, qué sé yo, o sea, se estudiaron en sus tiempos, pero todo eso nosotros hemos descubierto que toda esta información, y lo estamos haciendo, están en Europa, ¿no es cierto?, en París, están en Noruega, en Uruguay, en la Universidad de La Serena, que hay extractos, ¿no es cierto?, de varios investigadores que, valga la redundancia, investigaron nuestro territorio de la lengua kunza. Yeah. Entonces, por lo tanto, yo sería como egoísta por decir una palabra, pero me gusta pauna, ¿no es cierto?, que significa niño, licau, mujer, lican, cabur, o sea, tocnar, silar, silatacnar, silapete, o sea, todo tiene su significado. Entonces, pero, o sea, me gustaría algún día también estar en el colegio cuando pase todo esto también para exponerle el tema de la lengua kunza con nuestras hermanas, nuestros hermanos, de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo y el primer congreso. Vamos a Pero tomar la todas las palabra. palabras son bonitas, todas. Y respecto de palabras importantes, queríamos cerrar con algo también que tiene que ver con palabras. Un mensaje para nuestros estudiantes, para los jóvenes que, bueno, a todo el mundo, pero a todos nuestros jóvenes. ¿Qué mensaje tú les dejarías respecto a todo lo que hemos hablado, la importancia, cierto, del reconocimiento, de quiénes son ustedes? Y también un poco ahí su mensaje, si es que se puede, un poco cortito para cerrar así todo lo que el mensaje que usted quiera darnos, con alguna palabra o una frase, cerrarla con, así como empezó hablando el lenguaje, en kunza. Bueno, yo en realidad le quiero dar un mensaje a todos, en realidad a los alumnos, a los profesores, que se respete a los pueblos originarios, que se les respete como se merecen, como los merecemos en realidad. Importante el reconocimiento que tengamos. Y en segundo, me contaba el profesor Eduardo, existen gente descendientes de pueblo originario que nunca se avergüencen de su etnia, que nunca hay que avergonzarse de lo que uno es, de lo que uno hereda, porque pasa que lamentablemente hay mucha gente que se ocupa de eso, de minimizar a la indígena. Y hay que sentirse orgulloso de ser Licanantay, hay que sentirse orgulloso de ser chango,
hay que sentirse orgulloso de ser un camanchaca, un aymara, un quechua, es un orgullo, no cualquiera lo es, y que obviamente el respeto sea mutuo, ¿no es cierto?, entre nosotros, entre todos los licados, los pichados, los hermanos, las mujeres, los paunas, los niños, los cognios, los ancestros, que tengan eso, el respeto, la sabiduría, ¿no es cierto?, el respeto a las aguas, el respeto a las tierras, el respeto al medio ambiente, el respeto a los mayores, el respeto a nuestro medio ambiente, a nuestra tierra, porque nuestra tierra es la que nos da vida. Que yo les agradezco a ustedes, a la comunidad liceana, a profesora María, al profesor Eduardo, un abrazo gigante desde Toconao, Nación Licalantay, y nos estamos viendo próximamente, así que muchas gracias y espero que esto les haya servido para tener más conocimiento con respecto a nuestra nación. A nombre del Departamento de Inglés, a nombre del LECYA, nosotros queremos darte las gracias. Como comenté anteriormente, nosotros nos venimos haciendo cargo de esta efeméride, de esta conmemoración, por varios años ya. Siempre hemos tratado de hacer algo significativo para nuestros estudiantes, y creo que hoy día dimos un paso hacia adelante, ¿no es cierto?, teniendo esta conversación contigo. Estoy seguro que hay muchos temas más que hablar. Yo quedé enganchado de un montón de cosas. La pregunta que planteaste para los jóvenes, ¿no es cierto?, ¿quién reconoce a quién? Ojalá que sea tema el día de hoy más tarde o el día de mañana en nuestras clases. Así que nuevamente, a nombre de Mary, del departamento, del liceo y de los estudiantes, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Sí, muchas gracias. Y vamos a cobrar la palabra de que algún futuro podamos tenerte en vivo y en directo, cara a cara, ¿cierto? En nuestro colegio. Creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Ya pues, liceo, muchas gracias por la atención de todos. Acá nos despedimos. Ya, gracias a la internet no nos pudimos conectar. Ojalá que próximamente sea en vivo y en directo, como dijo Mary. Muchas gracias por la atención y nos vemos en clase, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao.